Lengua y literatura, oraciones compuestas y paráfrasis. Nuestro planeta se formó hace unos 4.000 millones de años aproximadamente, cuando el planeta sufría aún el impacto frecuente de asteroides. Las primeras pruebas de la existencia de vida en la Tierra son muy débiles. Sin embargo, esta ha ido evolucionando a través de un proceso por el cual los organismos actuales han descendido a partir de antepasados antiguos. Pocas ideas han cambiado tan profundamente nuestra visión de la naturaleza como la misma idea de cambio que implica la evolución de los seres vivos. La población está desigualmente repartida en la Tierra y esto se debe a muchos factores físicos y humanos. Hasta hoy en día, la población ha seguido creciendo y evolucionando de una manera drástica y veloz. En este video interactivo se va a dar a conocer el tema de cómo se ha originado y evolucionado la vida en el planeta Tierra mediante datos estadísticos que han sido sacados de fuentes confiables e información conocida, haciendo de esto un trabajo didáctico que nos permite entender de una mejor manera el tema a tratar. El origen de la vida. Como ya dije antes, nuestro planeta se formó hace unos 4.000 millones de años o también un poco antes, cuando el planeta sufría aún el impacto frecuente de asteroides. Las primeras pruebas de la existencia de vida en la Tierra son muy débiles. Unas rocas de 3.800 millones de años de antigüedad se hallan en una proporción que refleja alguna forma de actividad biológica. Las primeras células pudieron haberse formado hace unos 3.500 millones de años y los primeros organismos que hacían la fotosíntesis quizás surgieron entonces. La investigación comenzó en la década de 1950 con el trabajo de dos científicos pioneros en una disciplina llamada química prebiótica. Stanley Miller y Joan Oro, en el Gran Laboratorio de Química, se sintetizaron las primeras moléculas orgánicas. El descubrimiento de miles de exoplanetas ha propiciado el renacimiento de los estudios sobre el origen de la vida. Casi todos los sistemas solares recién descubiertos parecen muy distintos del nuestro. La tecnología para extraer un poco a poco esos ínfimos indicios biológicos avanza con tal celeridad que con suerte en 1 o 2 décadas podríamos detectar vida remota. La evolución. La evolución es el proceso por el cual los organismos actuales se han descendido a partir de los antepasados antiguos. Pocas ideas han cambiado tan profundamente nuestra visión de la naturaleza, como la misma idea de cambio que implica la evolución de los seres vivos. Los organismos biológicos se agrupan en unidades naturales de reproducción que denominamos especies. La evolución es el proceso mediante el cual los organismos cambian con el tiempo. Las mutaciones producen variación genética. La población mundial. La población mundial está desigualmente repartida en la Tierra. Los componentes que tienen la posibilidad de describir este desigual reparto son diversos y en muchas situaciones no son únicos. En el deseo de ser más explícitos, los hemos clasificado en componentes físicos y humanos. El ser humano se iba ubicando en diferentes partes del mundo, dependiendo de la configuración geográfica. Un elemento que establece el reparto poblacional está referente con la altitud, debido a que mientras se sube, las condiciones se realizan cada vez más dificultosas para el ser humano. A continuación, el área de ciencias naturales, en donde se mostrará los procesos evolutivos. La deriva continental fue propuesta a principios del siglo XX por el geólogo y meteorólogo alemán Alfred Wegener, que afirmaba que la posición de los continentes no es fija y que, por el contrario, estos se desplazan en la superficie terrestre debido a los movimientos causados por los desplazamientos de las placas continentales, los cuales se pueden separarse, rozar o chocar entre ellas. Según Wegener, existía un continente llamado Pangea. Se fragmentó en dos masas continentales, la Eurasia al norte y Gondwana al sur. Gondwana se dividió en 5 continentes, los que ahora conocemos como Antártida, África y América del Sur, Australia e India. La Eurasia se derivó en 2 continentes llamados América del Norte y Eurasia. Finalmente, América del Norte se comunicó con América del Sur por medio del Puente de Panamá. El registro fósil evidencia el patrón evolutivo de las especies y extinciones masivas en la Tierra y las radiaciones adaptativas. Esta es una de las mejores herramientas para la reconstrucción de la vida en la Tierra y la evolución de muchas especies y vegetales y animales. La ciencia moderna ha logrado datar y calcular la edad de los fósiles y así contribuir con la geología, biología y paleontología de la vida antigua en la Tierra. Los fósiles son antiguas conchas marinas incrustadas en las rocas, los huesos y los dientes de mamíferos
los cuerpos de los insectos sepultados en ámbar, madera petrificada, vestigios de algas, etc. Los fósiles se forman a través del tiempo. Cuando al morir un organismo queda enterrado en sedimentos o bajo el agua, las partes carnosas se descomponen y desaparecen rápidamente y los huesos permanecen. Extinción masiva de especies. Las especies vegetales y animales están desapareciendo de la faz de la Tierra. Uno de los factores más importantes de esta realidad es la intervención de la raza humana en los hábitats y en el ambiente natural. El género humano ha matado y capturado selectivamente algunas especies de flora y fauna, ya sea por fines defensivos, recreativos, comerciales o para utilizar su carne como alimento y sus pieles como vestido. Los gobiernos han tomado conciencia de esta realidad y desde hace algunos años han creado reglamentos y leyes muy precisas dirigidas a la prohibición de la caza masiva y comercialización de animales. Se considera extinta una especie en el instante que muere el último individuo de esta. Ejemplo, el solitario George, el último ejemplar de tortuga gigante. En cuanto a las plantas, se conoce que hay miles de especies en peligro de extinción. Ejemplo, el drago, el jade azul, entre otras. La historia de la evolución humana ha sido el resultado de un largo proceso, que ha dado paso a la formación del ser humano completamente adaptado al medio ambiente que lo rodea. La expansión de la humanidad y sus migraciones han hecho que el ser humano se extienda paulatinamente hasta colonizar todas las regiones habitables de la Tierra. El primer gran proceso de expansión lo lleva a cabo el hombre primitivo, tomando en cuenta el origen africano del género Homo. Esta expansión se realiza desde África hacia Eurasia en forma temprana, hace casi 2 millones de años, pero la expansión global efectiva la realizan los humanos modernos, pues el Homo sapiens, quien, una vez consolidado como especie, coloniza el mundo y sustituye a las demás especies de Homo existentes. Su expansión la realiza poblando Asia Central, la India y China. El grupo de la India se adaptó y creció rápidamente. El grupo de China, en cambio, quedó aislado durante muchas generaciones y desarrolló mutaciones genéticas para adaptarse mejor a su hábitat. Así nacieron los rasgos asiáticos, pero el clima volvió a cambiar y fuertes sequías asolaron Asia. El grupo de Asia Central partió hacia tierras más frías en busca de pastos. El grupo de Asia del Sur llegaron a Oceanía y el grupo del Norte por el estrecho de Bering llegaron a América. Con el pasar de los años se ha visto que la población ha ido creciendo a gran escala en cada uno de los continentes, mismos que actualmente se encuentran distribuidos de la siguiente manera: Asia, continente más grande y poblado; África, segundo continente más grande y poblado; Europa, segundo continente en extensión, pero tercero más poblado; América, cuarto continente más poblado y que para contabilizarlo ha sido dividido en América del Norte, el Caribe y Latinoamérica; Oceanía, continente más pequeño pero quinto más poblado; y Antártida como el continente menos poblado. A continuación, mis compañeros en el área de matemáticas, en donde se mostrará el crecimiento poblacional a través de números porcentuales mediante una línea recta. Se evidenciará el crecimiento poblacional mediante la ecuación de la recta en la herramienta de GeoGebra. En este proyecto hablaremos sobre el crecimiento poblacional desde los años 1900 hasta el año 2021. El crecimiento poblacional se va expandiendo cada 35 años hasta la actualidad. Cuando llegue el año 2600 se habrá multiplicado por 100.000. La población alcanzará los 630.000 millones mientras sigue creciendo aceleradamente en algunos países. Y en otros países se registra una disminución de la gente joven, lo que probablemente conducirá a un envejecimiento en la población, especialmente en los países de mayor desarrollo. Hay varios continentes que multiplican demasiado su crecimiento poblacional. Un claro ejemplo es el continente europeo, en la segunda mitad del siglo con el 51%, en comparación a la primera con el 36%. La población hasta ahora se sigue expandiendo aceleradamente. Y
ayuda de las matemáticas se entregará un video interactivo en el cual se demostrará mediante gráficos y el análisis de la ecuación de la recta explícita cómo ha ido desarrollando el incremento poblacional a nivel mundial. En matemáticas se va a presentar un análisis de crecimiento poblacional mediante la ecuación explícita a través del programa GeoGebra, que mostrará una gráfica del crecimiento poblacional. A continuación, con el área de inglés, con el tema de párrafos de conclusiones. The Earth began to deform approximately 4,000 million years ago, and within many theories of the known deformation of the Earth began among the best known are aviation, sperm generations, creations, performia, etc. The Earth has been going through several evolutionary processes which have the results in the extinction of observable space and the evolution of the new animals and plant species. This means that these organisms adapt to the new the experience with the evolutionary in which the life changed. This evolution explains that life on Earth shares a common ancestors. Before Warner of the regions of the northeast that correspond between the forms of the Atlantic coast of the South America and the Atlantic coast of the Africa, and the fit two together as if they were the species of giant pools, so they could be two tagged in the past friends continents and be unit, and with time the part of the subsistence migrations in the appearance of the Homo sapiens, some the 400,000 and 30,000 years ago had caused the population of the continents we know today. In the second half of the last century, the spectacular world of the world's population was predicted for around 1,915, and 2,000 years ago, a spectacular growth in the world population with the practice. La Tierra se empezó a formar hace aproximadamente 4.000 millones de años, y con ello salieron muchas teorías de cómo empezó la formación de la Tierra. Entre ellas las más conocidas son abiogénesis, generación espontánea, creacionismo, panspermia, etc. La Tierra ha ido pasando por varios procesos evolutivos, los cuales ha traído como consecuencia la extinción de varias especies y la evolución de nuevas especies animales y vegetales. Esto sostiene que estos organismos se adaptan a las nuevas necesidades que experimentan cuando el ambiente en el que viven cambia. Esta evolución explica que la vida en la Tierra comparte un antepasado común. Antes de Wegener, otros investigadores habían notado la correspondencia entre las formas de la costa atlántica de Sudamérica y la costa atlántica de África, que encajan como si fueran las piezas de un rompecabezas gigante. Entonces se podría pensar que en el pasado de los continentes habían estado unidos y con el tiempo se separaron. Las sucesivas migraciones desde que apareció el Homo sapiens hace unos 40.000 a 30.000 años han provocado el poblamiento de todos los continentes que conocemos en la actualidad. En la segunda mitad del siglo pasado, desde aproximadamente 1950 hasta el año 2000, se predijo el crecimiento espectacular de la población mundial. Muchas gracias por su atención. Esperamos que este proyecto haya sido de su agrado.